Bienvenidos al canal Matemática 1. Soy el profesor Luis Ricciardi y hoy veremos fracciones algebraicas, ecuaciones. Bien, y en fracciones algebraicas vamos a resolver la siguiente ecuación justamente con fracciones algebraicas. Fíjense, ¿ven? Aquí, en este caso, tenemos dos fracciones algebraicas igualadas. Vamos a calcular m, finalmente, porque en toda ecuación siempre se trata de calcular la incógnita. Y vamos a ir paso por paso explicándolo cómo se hace cada paso. Por ejemplo, para resolver ecuaciones con fracciones algebraicas, estas ecuaciones con fracciones algebraicas, se debe multiplicar cruzado. Lo primero que hallamos es el producto cruzado. Entonces veamos, ¿cuál es el producto cruzado? ¿Ven? Este por este es cruzado, ¿ven? Y se ubica acá. Acá. Una vez que se ubicó ese producto acá, se toman estas dos expresiones algebraicas que marcamos acá y la ubicamos en el segundo miembro. Eso es lo primero que siempre vamos a hacer en fracciones algebraicas para resolver ecuaciones con fracciones algebraicas. Por eso, el próximo paso queda esta expresión igual a esta otra expresión. ¿De dónde viene? ¿Cómo la calculamos? Bueno, en fracciones algebraicas y en ecuaciones con fracciones algebraicas siempre está la propiedad distributiva, siempre. Por ejemplo, fíjense aquí, este doble producto se pone aquí. Este otro doble producto se pone aquí. ¿Ven? Este otro doble producto del segundo miembro se pone aquí. Y este otro doble producto del segundo miembro se pone aquí. Así se procede en fracciones algebraicas para resolver ecuaciones con estas fracciones algebraicas, con esta disposición, ¿ven? Que se puede hacer un producto cruzado directo y se aplica la propiedad distributiva. Una vez que se aplica la propiedad distributiva, fíjense cómo se reduce el primer miembro y cómo se redujo el segundo miembro. Para resolver las ecuaciones con fracciones algebraicas, con estas fracciones algebraicas, lo que hacemos es calculamos los monomios semejantes en el primer miembro, es decir, fíjense, menos 2m menos 2m menos 4m. Luego 2m más 2m, 4m. Y así procedemos siempre en ecuaciones. Cuando son ecuaciones de este tipo, que son enteras, que no son fraccionarias ya, pueden ir al link que les dejé abajo en los comentarios del video para que puedan ver esto. Y si no están suscriptos, este es el momento para suscribirse. Fíjense. Ahora bien, pasamos el 4 que está sumando en el primer miembro, restando al segundo miembro. 4m y m a la segunda potencia están sumando, ¿ven? Pasa al primer miembro restando. Y así se procede para resolver ecuaciones con fracciones algebraicas, con estas fracciones algebraicas. Ahora, ¿qué se hace? Fíjense, monomios con la misma parte literal, es decir, m a la segunda potencia y m a la segunda potencia, signos distintos se cancelan, se anulan por la propiedad cancelativa.
Y ahora bien, resulta menos 8m. ¿Y cómo calculamos esto? Miren, en fracciones algebraicas y en ecuaciones con fracciones algebraicas, siempre al final quedan monomios semejantes. Y fíjense que aquí tenemos menos 4m y menos 4m. Nos da menos 8m, ¿ven? Esto es lo que hicimos. Y ahora bien, para terminar ecuaciones con fracciones algebraicas, estas fracciones algebraicas, ¿ven? El menos 8 que está como factor pasó como divisor. Esto lo pueden ver en el link que les dejé abajo acerca de ecuaciones. Muy recomendado. Y fíjense que 0 entre menos 8 o 0 dividido menos 8 nos queda m igual a 0. Es la solución de esta ecuación con fracciones algebraicas. Entonces, paso número 1, producto cruzado. Para resolver ecuaciones con fracciones algebraicas, paso número 2, distributiva. Paso número 3, operaciones con monomio semejante en el primero y en el segundo miembro. Paso número 4, pasaje de términos. Lo que está sumando pasa restando, restando, sumando. Paso 5, se calculan los monomios semejantes. Otro paso es pasar los factores como divisores y finalmente nos va a dar el resultado. Para resolver ecuaciones con fracciones algebraicas, con estas fracciones algebraicas, es importante saber todos estos pasos. Por eso les recomiendo que pausen el video, lo vuelvan a reproducir y comiencen a ver paso por paso tal cual está explicado aquí. Porque esto es la base de todas las ecuaciones matemáticas que siguen a continuación. Así que bueno, les voy a dar un aviso.